Continuamos con esta entrevista con el doctor Freddy Ángel Castro, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pues dice que Freddy Ángel Castro, decano 2018-2022, un decano para todos. Mientras el hacha va y viene, y como usted también está expuesto, y siempre los llamamos para que, porque hay, más allá de la UAS también hay un país. Hay un país en el mundo. En el mundo hay una... se reverdece, concluido el asueto de la Semana Mayor, el asunto de la discusión de las leyes pendientes de aprobación, ley electoral y ley de partidos políticos. Y bueno, el epicentro en cuanto a la ley de partidos y agrupaciones políticas tiene que ver con el tema de las primarias. Se da por un hecho que probablemente eso sea aprobado esta semana por la mayoría del Senado, que ya han dejado claramente establecido que van a aprobar primarias abiertas. Esa situación de mayoría PLDista, pero vemos al presidente del PLD que reitera su posición de calificar como inconstitucional esa iniciativa. En medio de todo eso, estuvo este domingo en el programa de agenda el presidente del Tribunal Constitucional y, dentro de otras cosas, dijo que solo le queda esta legislatura a la ley de partidos de régimen electoral, y que tanto la Junta como el Tribunal tendrán que utilizar pues los mandatos constitucionales del poder reglamentario para pues garantizar un proceso limpio y transparente. Por lo que uno ve, y la otra realidad que se ve en la cara de la Cámara de Diputados, donde no hay los votos para una ley orgánica aprobarla, probablemente nos vayamos en blanco, sin ley de partidos políticos y hasta sin ley electoral. Bueno, Héctor, el panorama político es interesante. Yo quiero destacar prácticamente una primera conclusión de esta línea general. Y es que ya el país político y el país jurídico está convencido de que cualquier proyecto de reelección pasa por la reforma a la Constitución. Se cerraron los andamios, se cerraron las brechas, se cerraron las endijas que querían de alguna manera hacer entender a la opinión pública nacional y a los grupos políticos y económicos de que había alguna posibilidad de anular el transitorio constitucional Vía y la declarar interpretación la constitucional. inconstitucionalidad de la Constitución vía la interpretación. Ese capítulo ha sido cerrado. Yo creo que estamos claros en que cualquier reforma a la Constitución para permitir una nueva reelección del presidente Danilo Medina es el camino constitucional e institucional. Sobre la ley de partido y la ley que tiene que ver con garantías electorales y reforma electoral, yo soy de lo que pienso que la ley no va a prosperar, porque a la ley salir del comité político, que es quien tiene en este país, es el único órgano partidario de donde emanan las disciplinas políticas, y evidentemente dejar a la libre en las cámaras este tema, es claro que en el Senado de la República el tema de las primarias abiertas, primarias cerradas, las primarias abiertas iban a pasar. Ahora, donde no hay los votos, aunque se pueden buscar, porque aquí se saben cómo se buscan los votos, es en la Cámara de Diputados. Pero yo digo, bueno, perfecto, manejemos una primera hipótesis. Se aprueba en la Cámara de Diputados con primarias abiertas. Y el recurso de inconstitucionalidad que se va a generar sobre esa ley, ¿qué va a pasar? ¿Quiere decir que entonces vamos a esperar a octubre o a noviembre para tener una ley o un recurso no definido? Entonces ahí entra tu preocupación, porque la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral han planteado claramente que de lo que se trata es de que la ley se aprueba o no se apruebe en esta legislatura, porque ellos en el
calendario en términos de programación, no tienen tiempo para hacer los ajustes necesarios en la aplicación de esa norma. Pero en el marco de la ley, en la Cámara de Diputados, el primer problema que viene es el siguiente. Recuerde que el presidente de la Cámara de Diputados es quien traza la agenda del día. En consecuencia, la ley pudiera no aparecer en la agenda del día de la Cámara de Diputados y terminar la legislatura con el proyecto en una primera lectura aprobado en la Cámara de Senadores, pero sobre la mesa remitido a una comisión especial en la Cámara de Diputados que tendrá que tomarse sus 20, sus 25, sus 30 días y pudiéramos entonces no tener la ley de partidos políticos a la mano. Esto entonces lo que nos dice a nosotros es que claramente va a entrar, como es correcto, la facultad reglamentaria de la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral mediante el cuerpo resolutivo, mediante resoluciones, irá habilitando, irá modelando el sistema en las próximas elecciones. Una de las cosas que la Junta Central pudiera hacer es que todo lo que se consensuó en el marco de los partidos políticos, de la comisión bicameral, la comisión especial, y donde no hayan contradicciones, irla filtrando, irla acomodando a la base reglamentaria de la Junta Central Electoral y tener entonces un marco amplio de reglamentación que permitan conducir a la Junta Central Electoral el proceso a un feliz término. Pero yo entiendo que va a ser muy difícil tener una ley de partidos políticos en el cuadro político actual en que se encuentra el Congreso, que en estos momentos está por la libre, es decir, no hay línea política y entonces ahí hay un problema de construcción de mayoría para una ley orgánica, que no es una ley simple. Así es, pero usted dijo algo que se pueden conseguir los votos en las cámaras de diputados. Sin embargo, ya el mundo ha cambiado mucho y por tratar de conseguir unos votos, el expresidente peruano, Kuczynski, eso le costó bastante caro. O sea, ya la situación, y como está este mundo tan vigilante, yo pienso que si no hay un convencimiento más allá de la conciencia de la parte pues política, buscar otros mecanismos puede ser un arma de doble filo, porque si se decía que antes no había secreto bajo la luz del sol, ahora mucho menos. O sea, ahora es una situación de que uno puede estar conversando con alguien y alguien tener un celular en un bolsillo y definitivamente a partir de ahí se destapa cualquier cosa y eso sí socavaría un poco la base institucional del país y de eso habría que cuidarse. Sí, en el caso ya de un espacio global donde la ciberpolítica es lo que domina en las redes sociales y la articulación del poder político que se puede hasta trastornar y cambiar. Un ejemplo importante es el caso, por ejemplo, de la trama rusa, los 50 millones de datos que se acaban de robar, para decirlo en un término sencillo, de Facebook, de la base de datos de Facebook, nos lleva a esa complicación. Por lo tanto, la experiencia política de lo que ha estado pasando en América Latina, como tú decías, Héctor, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en el propio Brasil, va dejando una seria preocupación en los políticos. Y yo te quiero decir algo, cuando he hablado con legisladores de las diferentes bancadas, uno siente de que ellos sienten ya temor por comprometer sus posiciones de forma que no sean transparentes. Y lo dicen claro, es que la situación ya ha cambiado. Bueno, de hecho, estamos aquí, frente al escrutinio público. Aquí, con respecto al caso de Odebrecht, hay por lo menos 3 congresistas que están encartados en el expediente del caso de Odebrecht. O sea que fortaleciendo lo que usted decía. Claro, y no solamente esa parte, sino que también en el caso de Brecht es una investigación en proceso, una investigación en desarrollo, porque lo que estamos en medida de coerción, cuando se vaya al juicio de fondo y vengan los fiscales y puedan
generar investigaciones y preguntas profundas, uno no sabe lo que puede pasar en esta situación. Y evidentemente, si uno de algo se ha convencido claramente y uno ha visto las señales muy claras, es que el liderazgo político no quiere verse ya complicado con ningún tipo de acción que vayan a saltar las leyes, que vayan a violar las normas o que entren en contubernio con falta de transparencia. Nosotros lo vemos claramente donde hay un liderazgo político a nivel de todos los partidos con mucho cuidado, mucho tacto a la hora de interrelacionarse o relacionarse con personas que están vinculados a actos de corrupción. Y esto está pasando aquí y está pasando también ya en el resto del mundo. O sea, las democracias políticas, nosotros sabemos que no aguantan más niveles de corrupción y los pueblos no están perdonando la corrupción. Claro. Déjame decirte un dato, Héctor, interesantísimo. El nuevo presidente de Costa Rica, que era un ministro de su gobierno en el partido, se va del gobierno, critica al partido mismo de él por acto de corrupción y termina siendo electo por una mayoría crítica dentro del partido de él que él le está criticando y salta a la presidencia de la República. Ese es el dato hoy. Eso es lo nuevo en la política, eso es lo que se está viendo a nivel de la transparencia política. ¿Cómo no? Y eso se puede ver que, de hecho, aquí tuvimos en la propia Iglesia Católica este fin de semana, esta Semana Santa fue muy, muy áspera, criticando el tema de la corrupción, el tema de la impunidad. Y es un concepto de que hay mucho empoderamiento de la sociedad en ese sentido. Ya yo conozco altos funcionarios del actual régimen que me han dicho que cuando le va a visitar a alguien para hablar de posibilidades de proyectos de inversión y de todo eso, dice, bueno, está bien, convoca todo un equipo de personas, o sea, no se reúne. No me trate a mí solo el tema. Llama a su asesor legal, llama a todo el mundo y, bueno, plantea lo que tú quieres aquí. Dilo con transparencia. Di lo que tú quieres, sí, porque en realidad, a ver cómo se puede, porque también este asunto de que si existe el soborno, y todas estas cosas, lo que mide es transparencia. La política está cambiando. No, la política está cambiando porque hay una cuestión, Héctor. Es que a la política, en una negación histórica del pensamiento de Maquiavelo, está retornando la moral. Eso es así. Eso es un buen tema. Antes, la política, hasta hace 8 o 10 años, en la visión de Maquiavelo, era la política del interés del Estado o la razón de Estado. Por lo tanto, todo operaba en la razón de Estado, sin importar que la razón de Estado se llevara por delante la moral, se llevara por delante lo ético. Hoy no. Hoy hay un rearme, hoy hay un retorno donde la política está siendo acompañada de la moral y la moral está volviendo a la política como un referente y los pueblos se dieron cuenta de que al separar la política de la moral, lo que se hizo fue trastocar todos los valores del sistema democrático y por ende socavar las democracias políticas que se constituyeron en base a la lucha de muchos pueblos y de muchas generaciones. Entonces, es por eso que tú ves ya un cierto detente en relación al tema de la moral. Ya no es, se trata del sentido del pragmatismo. Ya no es que me lo llevo todo, o no es esa la situación. Ya no es el nada y todo. No, ¿por qué? Porque al final tú puedes terminar pagando la responsabilidad civil, penal y social del daño. Eso es así. Pues muchísimas gracias, Gracias doctor. a ti, hermano. Cómo no, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.